La estación se quedó en silencio cuando Atlas, el pastor alemán, se soltó de repente de su adiestrador y empezó a ladrar furiosamente a una anciana en silla de ruedas. Ella se aferraba a una bolsa de lona descolorida contra su pecho, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Por favor, haga que se calme», suplicó con voz débil y temblorosa. Los pasajeros se quedaron paralizados. Silas Monroe, un ex Navy SEAL que ahora trabajaba como guardia de seguridad, luchó por contener a su compañero. «Tranquilo, chico. ¿Qué pasa?», gritó. Pero Atlas no le hacía caso. Sus gruñidos se volvieron desesperados. Era una advertencia, no una agresión. Algo en esa bolsa lo había alterado. Algo que ningún escáner ni soldado podría haber detectado. Momentos después, cuando la verdad salió a la luz, reveló un secreto tan oscuro que se remontaba al propio pasado de Silas. Y nadie en esa estación olvidaría jamás lo que vio. Antes de empezar, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Y dime, si un perro leal ladrara para salvar a un desconocido, ¿confiarías en su instinto o dudarías de tus propios ojos? El aire invernal dentro de la estación central de Portland traía consigo el fuerte olor a acero, café y humanidad inquieta. La nieve presionaba contra los amplios paneles de cristal, convirtiendo la luz de la mañana en pálida y fría. Bajo esa cubierta de cristal, cientos de viajeros se movían como una marea inquieta, con el taconeo de los zapatos, el murmullo de las voces y el zumbido constante de los anuncios mezclándose con el ritmo de las salidas y las llegadas. Entre ellos caminaba Silas Monroe, alto y de hombros anchos, con su chaqueta de la Marina marcada con el tenue emblema de la División de Seguridad de la ciudad. No pertenecía a ese lugar. No del todo. El caos tranquilo de los civiles, las charlas sobre planes de vacaciones, el ruido de las ruedas de las maletas. Todo eso pertenecía a otro mundo, más suave y sin cicatrices. El suyo, antes lleno de cielos plomizos y tormentas de arena, le había enseñado que la paz a menudo no era más que el silencio antes del siguiente ruido. A su lado caminaba Atlas, un pastor alemán de 5 años con un pelaje del color del oro quemado y la ceniza. Su andar era tranquilo, preciso, con el poder silencioso de una criatura entrenada para la lealtad más que para la comodidad. Había una inteligencia en sus ojos ámbar que atraía las miradas de los viajeros que pasaban. Para ellos era un hermoso perro con uniforme. Para Silas era algo mucho más profundo, un salvavidas que una vez lo había sacado de un convoy en llamas en Kandahar 3 años antes. Desde entonces, los dos rara vez se habían separado. Atlas tenía cicatrices de metralla en el hombro. Silas tenía una igual en las costillas. Ambos caminaban por el mundo como supervivientes, atormentados pero unidos por algo indescriptible. El altavoz de la estación zumbó, anunciando que el 945 a Augusta se retrasaba por la nieve en las vías. Silas exhaló, el sonido débil bajo el peso de sus recuerdos. Miró a Atlas, que olfateaba el aire metódicamente. «Barrido rutinario, compañero», murmuró Silas, con voz baja y firme. «Solo otra mañana tranquila». Las orejas de Atlas se movieron, reconociendo la orden. Pasaron por la sala de espera, junto a un grupo de universitarios que se grababan delante del árbol navideño. El viejo instinto de Silas, entrenado para leer las habitaciones más rápido que las palabras, permaneció tranquilo. No había nada inusual, solo la vida cotidiana. Una madre tirando de un niño somnoliento, un hombre de negocios murmurando por teléfono, la suave risa de desconocidos. Entonces Atlas se detuvo. Fue repentino. Se detuvo en seco en mitad de la marcha, tensando la correa. Silas sintió el tirón inmediatamente, el cambio de los músculos bajo tensión. «¿Qué pasa?», susurró, siguiendo la mirada del perro. Atlas había girado bruscamente la cabeza hacia el banco más alejado, cerca de la salida este, donde una anciana permanecía inmóvil en una silla de ruedas. Era pequeña, envuelta en un abrigo de lana gris que parecía tener más de una década, con una bufanda azul de punto enrollada holgadamente alrededor del cuello. Los copos de nieve se adherían a su escaso cabello plateado,
y sus manos, arrugadas por la edad, sostenían con fuerza una bolsa de lona descolorida que descansaba en su regazo. La mujer, Evelyn Hart, parecía inofensiva, casi frágil. Su rostro pálido estaba demacrado y delicado, y sus labios temblaban como si estuviera susurrando para sí misma. Miró a su alrededor con la lenta cautela de alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo. Nada en ella indicaba peligro. Sin embargo, el cuerpo de Atlas se tensó por completo. Sus orejas se aguzaron y su respiración se aceleró. «Tranquilo, chico», dijo Silas en voz baja. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Atlas soltó un ladrido profundo y atronador que atravesó toda la terminal como una ola rompiendo. Los viajeros se quedaron paralizados, giraron la cabeza y se les aceleró el corazón. El eco resonó en las paredes de cristal, amplificado por el aire frío. Evelyn jadeó y se apretó la bolsa de lona contra el pecho. Por favor, haz que se calle», gritó con la voz quebrada y los ojos muy abiertos por el terror repentino. Silas tensó la correa, pero Atlas tiró con más fuerza, raspando el suelo con las patas. «¡Atlas!», ladró Silas. «¡Quieto!». El perro lo ignoró, algo que nunca había sucedido en 4 años de trabajar juntos. Cada línea del cuerpo de Atlas irradiaba urgencia, no agresividad. Su cola estaba rígida, sin moverla. Sus ladridos eran entrecortados. Una advertencia, no un ataque. Los pasajeros comenzaron a retroceder, creando un círculo alrededor de la escena. Un guardia de seguridad se apresuró a acercarse. Era un hombre joven, de unos 20 años, con ojos nerviosos y una mancha de café en la manga. «Señor, ¿qué pasa?», preguntó, con voz demasiado alta. Silas no apartó la mirada de Atlas. «Algo va mal», murmuró. El guardia frunció el ceño. «¿Qué pasa? Solo es una anciana». La respiración de Evelyn se volvió superficial. Sus dedos agarraron la bolsa como si fuera un salvavidas. «No he hecho nada», susurró, sacudiendo la cabeza, con la voz cada vez más presa del pánico. «Solo estoy esperando mi tren». Pero Atlas volvió a ladrar, 3 ladridos agudos y desesperados que hicieron que el pulso de Silas se acelerara. No era un ladrido de sospecha, era un ladrido de reconocimiento. Silas se movió rápidamente, agachándose junto a la silla de ruedas e intentando que su voz sonara suave. «Señor», dijo, «por favor, no tenga miedo. No estamos aquí para hacerle daño. Mi perro está entrenado para detectar ciertos olores, a veces incluso cosas que las personas no pueden percibir. ¿Puedo echar un vistazo a su bolso?». Evelyn dudó, con el labio inferior tembloroso. «No es nada importante», dijo en voz baja. «Solo algunas cosas que pertenecen a mi marido». Sus palabras flotaban frágiles en el aire, casi creíbles, pero Atlas bajó la cabeza, olfateó una vez, 2 veces, y gruñó con voz grave. El tipo de sonido que se encuentra a medio camino entre el instinto y la advertencia. «Silas», susurró nervioso el joven guardia. «Esto es raro, tío. ¿Seguro que tu perro no está asustado?». La mirada de Silas permaneció fija en Atlas. «Él no se asusta», dijo en voz baja. «Él reacciona». Luego en voz aún más baja añadió, «Él reacciona a lo que nosotros no podemos ver». Afuera la nieve se intensificaba, arremolinándose más allá de las ventanas de cristal como humo blanco. Adentro, la tensión se congeló en silencio. Los nudillos de Evelyn se pusieron blancos alrededor de las asas del bolso. Silas podía ver el leve temblor de su muñeca, la forma en que sus ojos se dirigían hacia la salida, no por culpa, sino por miedo. Un miedo profundo y arraigado en el alma. Atlas volvió a ladrar, esta vez más brevemente, con el pecho agitado. Luego se sentó bruscamente, con el rabo gachito y los ojos fijos en Evelyn, como si esperara que algo invisible se revelara. Silas exhaló lentamente. «Señora», dijo con tono tranquilo pero firme, «voy a tener que pedirle que me acompañe para hacerle un breve control. No tardaremos mucho». «No puedo», susurró ella con lágrimas brillando en el rabillo de los ojos. «Por favor, mi tren. Me aseguraré de que no lo pierda», dijo Silas con suavidad. «Pero por su seguridad y la de todos los demás, necesitamos entender por qué reaccionan así mis perros». La multitud murmuró, con una mezcla de curiosidad e inquietud.
Evelyn miró a su alrededor con impotencia y luego volvió a mirar a Silas, que se mantenía erguido pero amable, con la mano firme en el manillar de la silla de ruedas. Algo en su calma rompió su pánico. Lentamente, asintió con la cabeza. «Está bien», dijo débilmente, mientras él la guiaba hacia el pasillo de seguridad. El joven guardia lo seguía detrás. «Vaya», susurró, «eso fue intenso. He visto perros ponerse nerviosos por la comida o el ruido, pero eso...» Silas lo interrumpió en voz baja. «Atlas no ladra por el ruido. Cuando ladra así es porque algo anda mal». El guardia soltó una risa nerviosa. «Bueno, sea lo que sea, espero que no sea nada. La anciana parece que apenas puede levantar esa bolsa». Silas no respondió. Sus ojos se desviaron hacia la ventana escarchada que tenía delante. La nieve caía ahora con más fuerza, difuminando el mundo exterior en una neblina blanca. Le recordó una noche en el desierto en la que la arena lo había cubierto todo de la misma manera, silenciosa, cegadora, engañosa. La noche en que ignoró el primer ladrido de advertencia de Atlas y perdió a un hombre por ello. Entonces aprendió que el instinto era a menudo el eco de algo divino. Llegaron al estrecho pasillo que conducía a la sala de proyección privada. Las luces parpadeaban ligeramente, reflejándose en los azulejos blancos. Atlas caminaba delante, todavía tenso, con el hocico bajo y cada respiración medida. Silas podía sentir el hilo invisible que tiraba entre ellos. Fuera lo que Atlas percibía, no era el peligro habitual. Era algo enterrado, silencioso, a la espera. Dentro de la pequeña sala, las luces fluorescentes zumbaban débilmente. La silla de ruedas de Evelyn crujió cuando Silas la colocó cerca de la mesa. Parecía más pequeña bajo ese brillo estéril. Sus ojos estaban vidriosos, pero aún atentos. «Debes pensar que soy una especie de criminal», murmuró con voz quebradiza. Silas negó con la cabeza. «No, señora, creo que puede estar en peligro y ni siquiera lo sabe». Ella levantó la vista bruscamente, con expresión de confusión. «¿Peligro de qué?». Silas no respondió. Aún no lo sabía. Solo conocía el patrón, la calma antes del caos, la forma en que los ladridos de Atlas siempre habían significado algo que ningún humano podía nombrar. Le puso una mano tranquilizadora en el hombro y luego miró a su compañero. Atlas le devolvió la mirada, con los ojos ámbar brillando débilmente bajo la luz. «Vamos a averiguarlo», dijo Silas en voz baja. Afuera, la nieve seguía cayendo, susurrando contra el cristal como el aliento de algo invisible. Dentro de la habitación, el suave zumbido de las máquinas llenaba el aire mientras comenzaba el primer escaneo de la descolorida bolsa de lona. Un objeto corriente a punto de desvelar una cadena de secretos que nadie en aquella comisaría podría haber imaginado. La pequeña sala de seguridad zumbaba con el bajo ritmo mecánico de las máquinas y el débil silbido de los conductos de calefacción que intentaban contrarrestar el frío invernal. La luz fluorescente parpadeaba débilmente en el techo, proyectando reflejos estériles sobre la mesa de acero cepillado, donde ahora descansaba la descolorida bolsa de lona. Silas estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, con un leve murmullo de tensión bajo su apariencia tranquila. Atlas estaba sentado cerca de sus pies, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos. Su atención no se desviaba de la bolsa, como si algo en su interior le susurrara en un idioma que ningún humano podía oír. Frente a ellos, Evelyn Hart parecía más pequeña que antes. Su silla de ruedas parecía engullirla por completo, con las manos delgadas temblando en su regazo y las venas visibles bajo la piel translúcida. La bufanda azul que llevaba al cuello se había aflojado y su cabello plateado, antes cuidadosamente recogido, ahora enmarcaba su rostro en un frágil desorden. Las arrugas de sus mejillas no solo eran fruto de la edad, sino también de años de silenciosa resistencia. Su respiración era entrecortada, no solo por debilidad física, sino por algo más antiguo: el miedo. Silas se percató de ese tipo de miedo. No era un pánico repentino, sino algo con lo que se convivía, como una sombra. Entró un joven técnico empujando una unidad de escaneo compacta. En su etiqueta identificativa ponía Peter Duval.
Con apenas 30 años, Peter tenía la torpe confianza de alguien que intenta demostrar su valía. Tenía el pelo rubio corto y la mandíbula afilada, pero suavizada por una mirada perpetua de incertidumbre. Se había incorporado a la división de seguridad hacía solo un año, después de dejar un trabajo en el departamento de informática de una empresa que no soportaba. Había dicho que quería un trabajo que tuviera sentido. Sin embargo, allí, frente al silencioso escrutinio de un veterano de guerra y un inquieto perro policía, su voz se quebró ligeramente. Muy bien, dijo mientras preparaba el escáner. Echemos un vistazo. Silas asintió secamente. Tómate tu tiempo, Duval. Peter pasó el detector portátil por la bolsa. La máquina emitió un suave pitido y las luces parpadearon en verde mientras escaneaba las costuras de la tela. No hay metal, ni explosivos, ni actividad electrónica, anunció Peter al cabo de un minuto. Parece limpia. Atlas, sin embargo, no estaba de acuerdo. Su cola se tensó, sus fosas nasales se dilataron mientras daba un paso adelante, olfateando el lateral de la bolsa y luego la base. Un gruñido grave resonó en su garganta, suave, contenido, pero inconfundible. Evelyn se estremeció. «Por favor», dijo débilmente, con voz temblorosa. «Me está asustando». Silas se arrodilló junto a Atlas y le puso una mano en el cuello para tranquilizarlo. «Tranquilo», murmuró. «Háblame, compañero. ¿Qué hueles?» Las orejas del pastor alemán se movieron ligeramente hacia atrás y sus ojos ámbar se alzaron para encontrarse con la mirada de Silas durante un instante antes de volver a la bolsa. Esa mirada, mitad suplicante, mitad advertencia, aceleró el pulso de Silas. La había visto antes, años atrás, en una vida diferente, cuando Atlas había ladrado segundos antes de que un artefacto explosivo improvisado oculto detonara a 20 metros de distancia. Atlas no ladraba sin motivo. «Vuelve a hacerlo», dijo Silas en voz baja. Peter dudó. «Señor, acabo de hacerlo. Está limpio». «Vuelve a hacerlo», repitió Silas, con voz firme, pero con un tono de autoridad. No gritó. No era necesario. La autoridad en su tono transmitía el peso de alguien acostumbrado a que le obedecieran bajo fuego enemigo. Peter tragó saliva y cambió a un modo de frecuencia diferente. El escáner emitió un pitido errático y luego un suave tintineo, diferente al anterior. Una luz amarilla parpadeó una vez. «Qué raro», murmuró Peter. Ajustó el dial y entrecerró los ojos. «Estoy captando algo débil. Una transmisión de baja frecuencia, pero es débil. Podría ser un fallo técnico». «¿O no?», dijo Silas. Peter volvió a pasar el escáner por la base de la bolsa y la luz amarilla parpadeó más rápido. «Ahí», dijo señalando. «Coincide con la señal de un dispositivo de rastreo, pero es diminuto. Un microchip, quizá de grado submarino». Evelyn palideció. «¿Un dispositivo de rastreo en mi bolsa? Es ridículo». Peter miró a Silas con incertidumbre. «¿Tenemos permiso para abrir el forro?» Silas asintió, con cuidado. Peter cogió un bisturí del cajón lateral y comenzó a cortar la costura interior de la bolsa. El sonido de la tela rasgándose bajo la cuchilla era suave pero inquietante. Al cabo de un momento, una pequeña mota metálica brilló bajo la luz. Peter la sacó con unas pinzas y la colocó en una bandeja de cristal. No era más grande que un grano de arroz, lisa y de color negro mate, con un leve grabado en un lateral. Atlas se puso inmediatamente de pie, con un leve rugido vibrando en su pecho. Evelyn jadeó, agarrándose a los reposabrazos de su silla de ruedas. «Lo juro», dijo con voz quebrada. «Yo no lo puse ahí. Ni siquiera sé qué es». Silas se inclinó para inspeccionar el microchip. Bajo la lupa pudo distinguir un tenue emblema grabado en la carcasa, una serpiente enroscada alrededor de un bastón. La visión lo paralizó momentáneamente. El símbolo no era aleatorio. Era la insignia que utilizaba la división médica del sello, una unidad disuelta hacía mucho tiempo. El propio Silas la había llevado, cosida a un uniforme que no había visto en años.
Peter levantó la vista al darse cuenta de su silencio. ¿Lo reconoces? Silas se enderezó lentamente. Sí, dijo en voz baja. Sí. La respiración de Evelyn se volvió entrecortada. Por favor, tienes que creerme. Nunca lo había visto antes. Alguien debe de haberlo metido ahí. Quizá en la residencia. No lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La confusión y el miedo genuinos se mezclaban como nubes de tormenta. Solo quería visitar la tumba de mi marido en Bar Harbor. Eso es todo. La expresión de Silas se suavizó ligeramente. Había aprendido a detectar las mentiras en el campo. El parpadeo de un ojo, la vacilación de una respiración. Pero lo que vio en Evelyn no era engaño, era agotamiento. El tipo de agotamiento que proviene de estar a merced de cosas que uno no puede entender. Lo resolveremos, dijo en voz baja. No está arrestada, pero tendremos que quedarnos con el chip para analizarlo. Peter guardó el chip en una bolsa de pruebas, lo etiquetó y lo dejó a un lado. Atlas dio una vuelta y luego se tumbó junto a la silla de ruedas de Evelyn, apoyando la cabeza contra la rueda. El movimiento sorprendió a todos. Los gruñidos habían cesado, su respiración se había estabilizado, sus ojos seguían alertas, pero ya no tensos. Ahora parecía un guardián, no un cazador. Evelyn lo observó, con una gratitud vacilante reflejada en su rostro. Ahora está tranquilo, susurró. Silas asintió. Sabe que tú no eres una amenaza. Peter se reclinó, inquieto. Entonces, ¿qué es la amenaza? ¿Quién la está rastreando? Silas no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la bolsa de pruebas. Ese pequeño emblema se le grabó en la memoria. Pensó en los hombres con los que había servido, los médicos, los científicos, los proyectos clasificados. La mayoría se habían ido, algunos se habían jubilado, otros habían desaparecido sin explicación. Pero un nombre se agitó en el borde de su memoria. Victor Hale, el médico jefe de la unidad, un genio en la recuperación de traumas hasta el día en que desapareció tras un escándalo relacionado con pruebas de campo no autorizadas. La serpiente y el bastón, su marca. Busca la frecuencia de ese chip en la base de datos, ordenó Silas en voz baja. A ver si está transmitiendo en algún otro lugar de la ciudad. Peter dudó. Señor, eso puede llevar un tiempo. El cifrado parece de grado militar. Entonces empieza ahora, dijo Silas, suavizando un poco el tono. Y mantén esto en secreto. Evelyn se llevó una mano al pecho y susurró. ¿Estoy en peligro? Silas la miró a los ojos. Quizá no por nuestra parte, dijo lentamente, pero quien quiera que esté vigilando ese chip no esperaba que lo encontráramos. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac constante, que parecían más pesados que el tiempo. Afuera, el viento aullaba contra el cristal, haciendo vibrar el marco. Adentro, el silencio se hizo tan denso que casi se podía tocar. Al cabo de un rato, Peter se excusó para transferir los datos del escáner. La puerta se cerró suavemente tras él. Evelyn se volvió hacia Silas con la voz temblorosa. Estuviste en la marina, ¿verdad? Vi la cicatriz en tu muñeca. Mi marido tenía la misma. Silas bajó la mirada instintivamente, ocultando la cicatriz descolorida. Sí, lo admitió hace mucho tiempo. Mi marido, Robert Hart, también sirvió. SEAL Vietnam. Su voz se suavizó con una especie de orgullo doloroso. Solía decir, los soldados no vuelven a casa. Solo aprenden a llevar su guerra de otra manera. Silas sonrió levemente. Tenía razón. Atlas se movió, acercándose a la silla de ruedas. Evelyn se agachó y, vacilante, le tocó el pelaje. Por un momento, el temblor de sus manos cesó. El perro se quedó completamente quieto. ¿Por qué alguien pondría eso en mi bolsa?, susurró ella. No lo sé, dijo Silas, con la mirada perdida. Pero empiezo a pensar que no estaba destinado a ser encontrado, dijo mirando hacia la bolsa de prueba sellada. Acabamos de interrumpir algo que aún no entendemos. Un leve ruido crepitó en la radio de la pared. La voz de Peter. Señor, quizá quiera venir a ver esto.
He rastreado el último punto de transmisión del chip antes de que lo bloqueáramos. Procedía de una dirección de red registrada a nombre de un centro de investigación médica abandonado hace 10 años. El propietario figuraba como el Dr. Victor Hale. Silas se quedó paralizado y inconscientemente acarició la cabeza del perro con la mano. Atlas levantó la mirada, moviendo las orejas como si el nombre en sí mismo llevara un eco de advertencia. Entendido, dijo Silas por la radio. Sigue vigilando. Voy para allá. Se volvió hacia Evelyn. Vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Por ahora, quédate aquí con Atlas. Él no dejará que te pase nada. Ella asintió débilmente, todavía pálida. Gracias, agente Monroe. Silas se detuvo en la puerta y la corrigió en voz baja. Solo Silas. Luego, dirigiéndose a Atlas, murmuró, «Cuídala, compañero». El pastor alemán respondió con un suave gemido. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero sus ojos brillaban con determinación. Cuando Silas salió al pasillo, la fría corriente de aire lo recibió como un viejo adversario. Aún no sabía qué había despertado el susurro dentro de esa bolsa, pero en lo más profundo de su ser ya podía sentirlo. Algo de su pasado acababa de abrir los ojos de nuevo. El pasillo fuera de la sala de seguridad olía débilmente a metal y limpiador antiséptico. El tipo de olor que se aferraba a los lugares donde la verdad se veía obligada a revelarse. Silas caminó junto a la silla de ruedas de Evelyn, guiándola lentamente hacia la sala de espera para obtener la autorización médica. La anciana parecía agotada, con las manos temblorosas en el regazo y la voz suave, como si temiera que el aire mismo pudiera escucharla. «Nunca pensé que viviría para ver un día como este», murmuró. Silas no respondió. Su mente seguía en el chip, su símbolo frío y en espiral, y lo que implicaba. Atlas le dio una palmada silenciosa en el talón, con la cabeza a la altura de su muslo, cada movimiento preciso, disciplinado. La alerta del pastor alemán no había disminuido ni siquiera después de horas de servicio. Su pelaje reflejaba la luz fluorescente con un brillo dorado apagado, y su respiración era tranquila y rítmica. Silas había aprendido a confiar en ese ritmo más que en cualquier otra cosa. Una vez dijo que los instintos de Atlas eran como una brújula, inquebrantables, invisibles y siempre apuntando al peligro antes de que éste surgiera. Sin embargo, ahora, mientras caminaba por ese pasillo estéril con la anciana a su lado, Silas sentía un peso desconocido en el pecho, una premonición de que lo que Atlas había sentido no había terminado. Una enfermera se acercó desde la esquina, joven, de unos 25 años, con unos agudos ojos verdes y una carpeta sujeta al pecho. En su placa ponía Lena Ortiz. Su postura era enérgica, eficiente, el tipo de persona que vivía según una rutina para mantener a raya el caos. «Hemos preparado una habitación tranquila para la señora», dijo cortésmente, mirando a Evelyn con un toque de lástima. «Solo hay que comprobar sus constantes vitales antes de que vaya a ningún otro sitio». Silas asintió. El tono de Lena transmitía la cuidadosa profesionalidad de alguien que había visto demasiadas emergencias, pero que nunca se había endurecido ante ellas. Empujó suavemente la silla de ruedas hacia una habitación lateral, mientras Silas la seguía, con una mano apoyada distraídamente en la cabeza de Atlas. En el interior, el aire era más cálido, pero se sentía más pesado. Evelyn se recostó, con la piel pálida bajo la luz intensa. Su respiración se había vuelto irregular, con ráfagas superficiales entre pequeños jadeos. Lena le colocó un manguito de presión arterial en el brazo y frunció el ceño mientras observaba el monitor. «Su pulso es irregular», murmuró. Silas se acercó, con voz preocupada. «¿Está bien?». Antes de que Lena pudiera responder, los ojos de Evelyn se voltearon hacia arriba, sus dedos se aferraron a su pecho y un sonido ahogado escapó de su garganta. «¡Señora!», gritó Lena, con voz repentinamente aguda por la alarma. Evelyn convulsionó violentamente, y la silla de ruedas traqueteó debajo de ella. Atlas ladró, un sonido gutural profundo que resonó en el pasillo. Silas se arrodilló a su lado. «Evelyn, quédese conmigo». Su cuerpo se arqueó una vez y luego se quedó flácido, con los labios pálidos y temblorosos.
Silas presionó sus dedos contra su cuello. Su pulso latía débilmente, desvaneciéndose rápidamente. ¡Se está desvaneciendo!, gritó Lena hacia el pasillo. Código azul. Necesito una camilla ahora mismo. El intercomunicador crepitó con estática. Se oyeron pasos cada vez más cercanos cuando llegaron dos paramédicos. Un hombre y una mujer, ambos con chaquetas azul marino oscuro, con la Cruz Roja del Servicio de Emergencias de Portland. El hombre, Ray Danner, parecía tener unos 40 años. Era de complexión robusta, con canas en la barba y ojos apagados por la experiencia. La mujer, Tanya Reeves, más joven, de apenas 30 años, tenía pecas en las mejillas y una concentración tan intensa que cortaba el pánico como una navaja. Ray comprobó las constantes vitales de Evelyn mientras Tanya le colocaba la mascarilla de oxígeno. Las pulsaciones están bajando rápidamente, gruñó Ray. Tenemos que movernos. Silas dio un paso atrás mientras levantaban a Evelyn y la colocaban en una camilla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él y la voz apenas audible a través de la mascarilla de oxígeno. No dejes que se lo lleven, susurró. La bolsa. Sus ojos se voltearon hacia atrás mientras perdía el conocimiento. Atlas gimió, tirando de la correa. Silas se agachó y le acarició el cuello al perro. Tranquilo, chico, vamos con ella. La camilla rodó rápidamente por la estación, con las ruedas traqueteando sobre las baldosas. Los viajeros se apartaron instintivamente y sus conversaciones se desvanecieron en un silencio incómodo. Afuera, la ventisca se había intensificado y la nieve caía en copos implacables mientras las luces rojas de la ambulancia parpadeaban contra el blanco. Silas subió al interior y Atlas saltó detrás de él antes de que las puertas se cerraran con un fuerte golpe. Dentro de la ambulancia todo se movía a un ritmo rápido. El monitor de pulso pitaba, la voz de Tanya contaba las compresiones y Ray ajustaba la vía intravenosa. Silas se sentó cerca de la parte trasera, con las manos enguantadas agarradas a la barra de metal y los ojos fijos en Evelyn. Había visto desaparecer cuerpos antes, hombres más jóvenes y fuertes que esta frágil mujer, pero esta impotencia era diferente. Cuando Ray pidió adrenalina, Silas instintivamente extendió la mano y tomó la fría y delgada mano de Evelyn entre las suyas. «Aguante, señora», le dijo en voz baja. «No está sola». Atlas, agachado junto a la camilla, apoyó la cabeza en la rodilla de Silas, con las orejas planas y los ojos oscuros mirando alternativamente a la anciana y a su cuidador. Su respiración constante era el único sonido tranquilo en medio del caos. La ambulancia rugía por las calles cubiertas de nieve, con los neumáticos chirriando contra el asfalto helado. A través de la ventana trasera, Silas podía ver cómo las luces de la estación se desvanecían, sustituidas por el lejano resplandor del Hospital General de Portland. Las puertas de urgencias se abrieron de par en par cuando llegaron. Sacaron a Evelyn en camilla, con la mascarilla de oxígeno empañada y el pecho levantándose levemente. Silas la siguió de cerca, con Atlas a sus talones, ignorando el caos que lo rodeaba. Dentro del hospital olía a yodo y agotamiento. Las enfermeras con batas azules corrían por el pasillo. Los médicos gritaban órdenes, y en algún lugar lejano un bebé lloraba. Un contraste extraño, casi inquietante, con la tensión del momento. Un hombre alto con bata blanca se les acercó. «¿Qué tenemos?», preguntó con voz seca pero firme. La etiqueta con su nombre en la bata decía «Dr. Andrew Collins». Tenía unos 50 años, con mechas plateadas en su cabello negro y profundas arrugas alrededor de los ojos. Eso delataba demasiadas noches sin dormir. Su actitud era tranquila, decisiva. El tipo de autoridad que Silas reconoció al instante, forjada no por el poder, sino por la resistencia. «Mujer de 70 años», informó Ray. «Dolor torácico intenso, pérdida de conciencia, pulso irregular, posible hemorragia interna, sin antecedentes conocidos». El Dr. Collins asintió con la cabeza. «Llévenla también a traumatología. Hagamos un escáner completo de sus constantes vitales». Silas se quedó cerca de la puerta mientras trasladaban a Evelyn a la sala. Atlas se sentó en silencio, observando, con la cola enroscada cerca.
Una enfermera intentó sacar a Silas, pero Collins le hizo un gesto para que se marchara. Usted es su acompañante. Quédese, dijo brevemente, pero mantenga al perro tranquilo. Las luces de la sala de traumatología se atenuaron ligeramente cuando se encendió la máquina de ultrasonidos. Collins pasó con cuidado la sonda por el abdomen de Evelyn y frunció el ceño casi de inmediato. «Qué raro», murmuró. Inclinó la pantalla hacia Silas. «¿Ve esa sombra?» Silas se inclinó para ver mejor. La imagen en blanco y negro parpadeaba bajo los contornos granulados de los órganos. Había una masa oscura y lisa, de forma oblonga, diferente a cualquier cosa natural. «Es un objeto extraño», concluyó Collins con severidad. «Necesitaremos una tomografía computarizada para confirmarlo». Minutos más tarde, las imágenes volvieron más claras y nítidas. El objeto dentro del abdomen de Evelyn no era un tumor ni un coágulo. Era una bolsa de plástico delgada, sellada y densa, que flotaba dentro de la cavidad intestinal. Dentro de la bolsa, un polvo fino se reflejaba débilmente bajo el contraste de la imagen. Collins exhaló lentamente, con voz baja. «Eso no es medicina. Es contrabando introducido internamente. ¿Y si se rompe?» No terminó la frase. Silas sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Se le encogió el pecho al aflorar viejos recuerdos. Calor polvoriento, el eco de los disparos, el olor a metal quemado. Un joven médico llamado Pfizer, de solo 21 años, había muerto delante de él tras pisar un paquete de polvo que habían confundido con morfina. La explosión había dejado a Silas medio sordo durante semanas. No había pensado en Fisher en años, pero ahora su fantasma regresaba, de pie en silencio en la sala estéril. La mano de Silas temblaba mientras alcanzaba el portapapeles para firmar el informe de testigo. Atlas gimió suavemente fuera de la puerta, como si sintiera su confusión. A través de la pequeña ventana, Silas vio al perro sentado completamente quieto, con la cabeza gacha y los ojos llenos de tristeza. No era solo entrenamiento, era empatía, pura y tácita. Atlas siempre sentía las cosas antes que Silas. Collins llamó al equipo quirúrgico. Si ese paquete se rompe, podría liberar suficiente narcótico como para matarla en cuestión de minutos, dijo con firmeza. Prepárense para extraerlo inmediatamente. Evelyn, apenas consciente, se movió mientras las enfermeras le ajustaban la vía intravenosa. Al principio, sus labios se movieron en silencio. Luego logró susurrar. Dijeron que era medicina, dijeron que ayudaría. Una lágrima resbaló por su mejilla. Silas se inclinó hacia ella. ¿Quién te dijo eso? Ella abrió los ojos, nublados y distantes. Un hombre con una cicatriz en la mano. Dijo que conocía a mi marido. Dijo que podía ayudarme a encontrar a mi hijo. Su voz se quebró, desvaneciéndose a medida que la anestesia comenzaba a hacer efecto. Las palabras impactaron a Silas más de lo que esperaba. Un hombre con una cicatriz. La descripción arañó su memoria como una llave oxidada girando en una vieja cerradura. Se enderezó y miró a través del cristal donde esperaba Atlas. El perro levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Silas. Y por un momento sintió como si ambos compartieran la misma revelación. Algo mucho más oscuro se escondía bajo la superficie. Mientras el equipo quirúrgico se llevaba a Evelyn, Silas permaneció de pie, con una mano agarrada al frío marco metálico de la puerta. Atlas volvió a gemir, con un sonido grave y triste. Afuera, la nieve caía con más fuerza contra las ventanas, amortiguando las sirenas. Silas exhaló temblorosamente. «Tenías razón, chico», murmuró. No había terminado. Y en algún lugar en el fondo de su mente, ya podía oír el eco de un nombre que no había pronunciado en años. Victor Hale. La nieve no había dejado de caer desde el amanecer. Cubría la ciudad en silencio, amortiguando el sonido de los coches que pasaban y el eco de las sirenas. Desde la ventana del Portland General Hospital, Silas observaba cómo el mundo exterior se disolvía en una neblina blanca. El día parecía más frío de lo habitual, no por el tiempo, sino por la verdad que ahora llevaba consigo. A sus espaldas,
El débil pitido rítmico del monitor cardíaco de Evelyn Hart latía suavemente en la silenciosa habitación. La anciana yacía pálida bajo la fina manta, con una respiración superficial, pero más estable que horas atrás. La operación había terminado. El objeto extraño, la bolsita de polvo que casi le había costado la vida, estaba guardada bajo llave en el laboratorio forense del hospital. Sin embargo, el misterio permanecía como una sombra, negándose a desvanecerse. Atlas estaba sentado cerca de la puerta, con su gran cuerpo encogido en actitud protectora, pero alerta. Sus ojos, ámbar y firmes, no se apartaban de la cama de Evelyn. De vez en cuando, cambiaba de postura, olfateaba el aire o suspiraba en voz baja, como si su instinto aún le advirtiera de un peligro invisible. Silas se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos sobre las rodillas, y se pasó una mano callosa por la mandíbula. El cansancio era evidente en su rostro, con ojeras, mandíbula tensa y postura erguida por vieja costumbre. Había pasado años dominando el arte del control, pero lo que ahora se escondía tras su estoicismo era la culpa. La puerta se abrió con un crujido. Peter Duval entró, sacudiéndose la nieve de la chaqueta. Su habitual confianza parecía haber sido sustituida por inquietud. He venido en cuanto han llegado los resultados, dijo en voz baja, con el aliento empañando el aire frío de la habitación. Querrá ver esto. Silas se levantó y siguió a Peter al pasillo. Caminaron por los pasillos estériles hasta un pequeño laboratorio de análisis al final del ala. Una pantalla de ordenador brillaba en la penumbra, mostrando una imagen ampliada del microchip que habían recuperado de la bolsa de Evelyn. Peter ajustó el enfoque y amplió el débil grabado que había en el lateral de la carcasa del chip. Tardó un rato en descifrarlo, explicó, pero esto es lo que se esconde en la microimpresión. La imagen se hizo más nítida, revelando las diminutas palabras grabadas. HOV Medical Victor Hale. Por un momento la sala pareció quedarse en silencio. Silas sintió un nudo en la garganta. Dio un paso adelante y entrecerró los ojos. El nombre en la pantalla le trajo un recuerdo enterrado bajo años de polvo y remordimientos. Una tienda de campaña en el desierto, llena de hedor a antiséptico y sangre. La voz tranquila de un hombre recitando constantes vitales bajo el fuego de las armas. Elder Victor Hale. Peter notó el cambio en la expresión de Silas. ¿Lo conoces? Silas exhaló lentamente. Lo conocía. Hace mucho tiempo. Hizo una pausa, con la mirada fija en el nombre luminoso. Hale era el jefe médico de nuestra unidad SEAL, brillante, dedicado. Curó a la mitad de nuestro equipo más veces de las que puedo contar. Pero después de que una misión saliera mal, cambió. Peter frunció el ceño. ¿Cómo cambió? La voz de Silas se volvió más baja. Empezó a experimentar con el tratamiento del dolor. Afirmaba que estaba desarrollando nuevos métodos para la resistencia al trauma. Pero la gente resultó herida. Uno de nuestros médicos, Pfizer, murió durante una de sus pruebas. Lo llamaron accidente, pero yo nunca lo creí. Apretó la mandíbula. Desapareció después de eso. Sin juicio, sin informe, simplemente se fue. Peter se frotó la nuca, asimilando el peso de lo que había oído, y ahora su nombre aparece en un chip de rastreo encontrado en un caso de contrabando en el que está involucrada una anciana. Eso no es una coincidencia. No, dijo Silas con severidad. Es una firma. Se inclinó hacia la pantalla. ¿Puedes rastrear desde dónde se ha estado transmitiendo la señal? Peter asintió y abrió otra ventana. Ya lo he hecho. La frecuencia del chip rebotaba en un repetidor cerca del antiguo puerto, el Muelle 17. Allí hay un almacén, registrado a nombre de una organización sin ánimo de lucro inactiva, Abbey Medical Outreach. Lleva abandonado años. Los ojos de Silas se endurecieron. Ya no está abandonado. Peter dudó. No pensarás ir allí solo, ¿verdad? No iré solo, dijo Silas mirando hacia el pasillo. A través del estrecho cristal se veía a Atlas, sentado junto a la puerta de Evelyn, con las orejas erguidas. El vínculo entre ellos no necesitaba palabras. Está bien, suspiró Peter, ajustándose el abrigo. Pero voy a avisar. Necesitas refuerzos, Silas.
Si este tipo del granizo está haciendo algo ilegal, es más grande que nosotros dos. Silas no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la tormenta de nieve que rugía afuera. Sí, dijo en voz baja, más grande que nosotros dos. Más tarde esa noche, después de informar al equipo de seguridad del hospital, Silas regresó a la habitación de Evelyn. Las luces estaban apagadas y el pasillo estaba vacío, salvo por el lejano zumbido de las máquinas. Evelyn se movió ligeramente cuando él entró, con una voz frágil, apenas más que un susurro. Señor Monroe. Silas se acercó y acercó una silla a su cama. Deberías descansar, dijo ella con una débil sonrisa. El descanso no es fácil para las personas a las que les han mentido. Él no discutió. En cambio, le preguntó con delicadeza. Antes mencionaste que alguien te dijo que trajeras la bolsa. ¿Recuerdas quién fue? Los ojos de Evelyn se desviaron hacia la ventana, donde los copos de nieve se aferraban al cristal como frágiles fantasmas. Un hombre me visitó en la residencia de ancianos hace 2 meses, dijo lentamente. Era alto y cojeaba. Dijo que formaba parte de una organización benéfica de veteranos. Me enseñó una carta con el sello de la Marina. Dijo que era mi hijo. Su voz se quebró. Dijo que mi hijo estaba vivo. Salas frunció el ceño. ¿Vivo? Ella asintió débilmente. Murió hace 10 años, en Afganistán. Dijeron que nunca encontraron su cuerpo. Pero este hombre dijo que mi hijo había sido capturado y que necesitaban que yo entregara algo para ayudarle a volver a casa. La bolsa. No hice preguntas. Cuando has enterrado la esperanza una vez y alguien te dice que aún respira, haces lo que te piden. Sus palabras perforaron algo profundo dentro de Silas. Conocía ese tipo de desesperación, la que hacía que la fe y la ceguera fueran gemelas. Respiró lentamente. No tienes la culpa, dijo en voz baja. Usaron tu amor en tu contra. Los labios de Evelyn temblaron. ¿Seré castigada? Silas negó con la cabeza. No, pero el hombre que hizo esto, él sí. Atlas se movió a los pies de la cama y levantó la cabeza. El sonido de la voz temblorosa de Evelyn había llamado su atención. Se levantó, se acercó y apoyó el hocico en el borde de la manta. La mano temblorosa de Evelyn se extendió instintivamente y le acarició el pelaje. «Eres un buen chico», susurró. «Tú lo sabías antes que nadie». Atlas parpadeó lentamente, como si comprendiera la disculpa que había detrás de sus palabras. Silas observaba en silencio. El momento era sencillo, pero profundo. El tipo de gracia que solo existe entre la inocencia y el perdón. Pasaron las horas. El hospital se fue quedando en silencio. La tormenta exterior se fue calmando. Silas permaneció en la silla, perdido en sus pensamientos. El nombre de Victor Hale resonaba como una vieja herida reabierta. Pensó en los hombres que Hale había salvado, en los que había perdido y en los rumores que siguieron, las operaciones del mercado negro bajo la apariencia de ensayos médicos, los susurros de soldados utilizados como transportistas de sustancias sin marcar. ¿Y si no se trataba solo de tráfico? ¿Y si se trataba de experimentos que continuaban bajo otro nombre? A medianoche Peter regresó con una memoria USB. He rastreado más la red de Hale, dijo. El almacén no es solo una carcasa vacía. Las facturas de electricidad se reactivaron el mes pasado. Y escucha esto. Los registros de entrega muestran envíos regulares de un proveedor de Boston etiquetados como ayuda nutricional, pero las identificaciones de los camiones son falsas. Los ojos de Silas se agudizaron. Está utilizando la red benéfica como tapadera, contrabandeando bajo envíos humanitarios. Peter asintió con severidad. Y Evelyn era solo una de muchos. Probablemente haya otros como ella. Solitarios, viejos, invisibles, los mensajeros perfectos. Silas apretó la mandíbula. Entonces acabaremos con esto esta noche. Peter dudó. Podemos esperar a una orden judicial. No hay tiempo. Silas le interrumpió. Si Hale se entera de que han encontrado el chip, lo quemará todo antes de que amanezca. Peter le miró durante un largo momento y luego suspiró. No eres de los que esperan, ¿verdad?
Silas esbozó una leve sonrisa sin humor. Nunca lo he sido. Se volvió hacia la cama de Evelyn por última vez. Ahora dormía, con el rostro tranquilo y las manos aún descansando cerca de la pata de Atlas. Manténla a salvo, dijo en voz baja. Atlas respondió con un gruñido silencioso. Cuando Silas y Peter salieron de la habitación, las luces del pasillo parpadearon bajo la presión de la tormenta. La nieve del exterior brillaba débilmente bajo las luces ámbar de la calle, pintando la ciudad con una calma apagada y fantasmal. Silas se abrochó el abrigo y salió a la noche. Sabía que lo que le esperaba en el Muelle 17 podría no solo revelar un crimen, sino también desenterrar fantasmas que creía haber enterrado para siempre. Y detrás de ellos, en la silenciosa habitación del hospital, Atlas montaba guardia junto a la cama de Evelyn, con los ojos abiertos, sin parpadear, como si protegiera no solo su cuerpo, sino también la frágil verdad que ella guardaba. La tormenta había pasado, dejando a Portland envuelta en un silencio frágil y resplandeciente. La nieve cubría los muelles con una fina capa cristalina que reflejaba la tenue luz rosada del amanecer. El mar más allá del muelle se agitaba perezosamente, con las olas golpeando contra los agujeros helados de los barcos de carga abandonados. Silas Monroe estaba de pie junto a la parte trasera de una furgoneta táctica negra, ajustándose los guantes mientras el resto del equipo de operaciones especiales preparaba su equipo. El aire olía a sal y gasóleo, tan cortante y frío que picaba. A su lado, Atlas estaba sentado, tranquilo, con su aliento formando pequeñas nubes contra el aire helado. El pelaje del pastor alemán se erizó con atención alerta, con los ojos ámbar fijos en el contorno sombrío del viejo almacén del Muelle 17. La capitana Nora Briggs se acercó, con sus botas crujiendo sobre la escarcha. Era una oficial experimentada de unos 40 años, alta, de hombros anchos y con el pelo castaño rojizo corto, cuidadosamente recogido bajo su gorra. Años de trabajo e investigaciones en el país habían grabado finas líneas alrededor de sus ojos, vestigios de innumerables noches como esta. El SWAT se está posicionando en la entrada este, dijo con voz baja y firme. Los escáneres térmicos muestran dos señales de calor en el interior. Podrían ser Hale y un guardia. Hizo una pausa y miró a Silas. ¿Seguro que estás preparado para esto? Silas comprobó el seguro de su arma. Sus movimientos eran tranquilos, pero deliberados. Estoy preparado desde el día en que vi ese chip. Briggs asintió levemente con la cabeza y lo observó durante un momento. Había leído su expediente. Navy SEAL condecorado, retirado por motivos médicos después de que una explosión le dejara parcialmente sordo de un oído. Un hombre que había pasado años persiguiendo fantasmas de una guerra que se negaba a terminar. Entonces acabemos con esto de una vez, dijo en voz baja. El equipo se dividió en dos grupos. Silas lideró la unidad de entrada con Atlas a su lado, mientras Briggs coordinaba desde la furgoneta. La luz del amanecer apenas llegaba a los estrechos callejones entre los contenedores de transporte, y las sombras se alargaban como cicatrices. Al acercarse al almacén, el viento trajo un leve zumbido metálico, el sonido de un generador funcionando en algún lugar del interior. Silas levantó el puño, indicando silencio. Atlas se detuvo de inmediato, con el cuerpo agachado y listo, los ojos brillando débilmente en la penumbra. La cámara térmica confirma movimiento cerca de la pared norte. La voz de Briggs crepitó a través del auricular. Procedan con precaución. Silas presionó una mano enguantada contra la puerta oxidada y articuló con los labios al equipo. A mi señal, contó con los dedos. 3, 2, 1. La puerta se abrió de golpe con un estruendo atronador. En el interior, el almacén estaba en penumbra y abarrotado de cajas etiquetadas como suministros médicos apiladas de forma desordenada. El aire olía a productos químicos y descomposición. En lo alto, una sola bombilla parpadeaba débilmente, proyectando sombras largas y temblorosas. En el centro de la habitación había una figura, un hombre mayor, alto pero delgado, con el pelo gris despeinado y salpicado de blanco. Su porte, antaño majestuoso, había desaparecido, sustituido por el temblor del agotamiento.
Llevaba una bata blanca manchada bajo un grueso abrigo de lana, con una mano apoyada en una consola metálica. Victor Hale, dijo Silas, con la voz ligeramente resonante. El hombre se volvió lentamente, con el rostro pálido y demacrado, cada arruga contando una historia de propósito perdido. Cuando habló, su voz era áspera, como si no estuviera acostumbrado a las palabras. Me preguntaba cuándo enviaría finalmente la Marina a uno de sus fantasmas. Su mirada se desplazó hacia Atlas y algo brilló en su expresión. Reconocimiento, tal vez, o envidia. Veo que sigues manteniendo a los soldados bajo control. Silas se acercó, manteniendo su arma baja, pero lista. Tienes la sangre de personas en tus manos, Hale. Ancianas, veteranos. Los utilizas. La risa de Hale fue suave, frágil, como el crujir del cristal. Una vez salvé vidas, luego vi morir a hombres mientras el mundo los olvidaba. ¿Crees que yo quería esto? Señaló las cajas. Convirtieron mi investigación en un sistema de distribución. Analgésicos, estimulantes, los mismos que usábamos en combate, solo que ahora se venden a quien pueda pagarlos. Me dijeron que era para financiar la atención a los veteranos. Les creí. Silas apretó la mandíbula. Y cuando te diste cuenta de que no era así, no me quedaba nada que perder, dijo Hale con voz ronca. Sus ojos brillaban con la fiebre de la obsesión. Me quitaron la licencia, mi reputación, mi familia. Así que seguí trabajando porque ¿qué más le quedaba a un hombre que solo sabía reparar lo que había roto? La consola parpadeaba con luces rojas. Silas se fijó en el pequeño detonador que Hale sostenía con mano temblorosa. No lo hagas, le advirtió. La sonrisa de Hale se volvió vacía. No lo entiendes, me borrarán. Esto, señaló alrededor del almacén, esto es todo lo que queda de mi nombre. Mejor cenizas que cadenas. Déjalo, dijo Silas con firmeza. Aún puedes responder por lo que has hecho. Los ojos de Hale se suavizaron. Y por un instante, el hombre que Silas recordaba del campo de batalla salió a la superficie. El médico que una vez se quedó despierto 3 noches para salvar a un niño en una zona de guerra. ¿Todavía crees en la redención, Monroe? Dijo en voz baja. Eso es lo que os mató a todos entonces. Y entonces su pulgar presionó el gatillo. Una alarma estridente resonó en la habitación cuando los explosivos se activaron. El suelo vibró con un zumbido grave. El humo comenzó a salir de las cajas, espeso, acre, llenando el aire. ¡Todos fuera!, gritó Silas. El equipo se apresuró hacia las salidas, pero Hale se quedó paralizado, como hipnotizado por su propia destrucción. Silas se abalanzó hacia adelante, tratando de alcanzar el detonador, pero la visibilidad había desaparecido. Solo había una espiral de niebla gris. Fue entonces cuando Atlas se movió. Con un ladrido agudo y gutural, el pastor alemán atravesó el humo. Con los músculos tensos, corrió directamente hacia Hale. Una fracción de segundo después, sus mandíbulas se cerraron sobre el cable que conectaba el detonador con la carga. Saltaron chispas. El cable se rompió. La cuenta atrás se detuvo a los 3 segundos. ¡Atlas! ¡Atrás!, gritó Silas, tosiendo entre el humo. El perro retrocedió tambaleando, tosiendo, con el pelaje cubierto de hollín, pero vivo. Silas se abalanzó hacia adelante y le arrebató el detonador de la mano a Hale. El viejo médico se derrumbó, sollozando entre las manos. El temblor de su culpa era más fuerte que el silencio que siguió. Afuera, la primera luz de la mañana se derramaba sobre el puerto. Los copos de nieve caían perezosamente del cielo, posándose sobre los hombros del agotado equipo. Hale estaba esposado junto a la furgoneta, con el rostro inexpresivo y la mirada perdida. Mientras los agentes se lo llevaban, murmuró entre dientes. Solo quería salvarlos. Solo quería que el dolor cesara. Silas se quedó junto al muelle, observando el reflejo de la luz en el agua gris. La adrenalina se desvaneció, sustituida por un viejo dolor, el mismo que lo había acompañado desde la guerra. Atlas se acercó a él, con el pelaje aún cubierto de polvo y cenizas. El aliento del perro salía en pequeñas nubes blancas, su cuerpo temblaba ligeramente por el agotamiento,
pero sus ojos seguían brillantes, firmes, leales. Silas se arrodilló y apoyó una mano en el cuello de su compañero. «Lo has conseguido, chico», le dijo en voz baja. «Nos has salvado a todos». Atlas parpadeó y apoyó la cabeza contra el pecho de Silas. El silencio entre ellos decía más que las palabras. El tipo de silencio que solo pueden entender aquellos que han visto la muerte juntos. Horas más tarde, en el hospital, Evelyn Hart se despertó con el sonido de los pájaros fuera de su ventana. Sus manos ya no temblaban cuando alcanzó el mando a distancia. Las noticias de la mañana sonaban suavemente. Las autoridades han confirmado la detención del doctor Victor Hale, el antiguo médico de la Marina que estaba detrás de una red de contrabando disfrazada de ayuda médica. Las fuentes atribuyen al SEAL retirado Silas Monroe y a su compañero canino Atlas el mérito de haber evitado una explosión a gran escala en los muelles de Portland. Evelyn sonrió levemente. «Buen chico», susurró, aunque ninguno de los dos podía oírla. Esa noche, cuando la ciudad finalmente se había calmado, Silas regresó a los muelles. El océano estaba tranquilo ahora, el horizonte pintado con suaves tonos rosados y dorados. Se sentó en un cajón desgastado, con Atlas tumbado a su lado, ambos respirando lenta y uniformemente. El olor a sal llenaba el aire, mezclándose con el leve aroma a aceite y óxido. Por una vez, el ruido en su mente había desaparecido. Miró hacia el sol naciente y dijo, casi para sí mismo, «No solo saboreaste a Atlas, salvaste la parte de mí que aún cree». Atlas levantó la cabeza, moviendo las orejas, y la apoyó suavemente en la rodilla de Silas. El momento se prolongó entre ellos. Dos soldados unidos no por órdenes o deber, sino por algo más silencioso, algo sagrado. Y mientras la luz de la mañana brillaba sobre el agua, Silas se dio cuenta de que, tal vez, después de todos estos años, por fin había encontrado la paz. No en la victoria, sino en la supervivencia. A veces, las batallas más grandes no se libran en el campo de batalla, sino en los corazones tranquilos de aquellos que se niegan a renunciar a lo que es correcto. Silas y Atlas no solo detuvieron un crimen. Nos recordaron que la lealtad, la compasión y el coraje aún existen en un mundo que a menudo los olvida. Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a compartir tus pensamientos a continuación. ¿Alguna vez has conocido a una persona, un ser humano o un animal que te haya ayudado a recuperar la esperanza? Me encantaría leer tu historia. Y si crees que la lealtad y el amor aún pueden sanar el mundo, dale a me gusta a este video, suscríbete y únete a nosotros para descubrir más historias que nos recuerdan lo que realmente importa.